لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Vamos a volver con el Ghazali. El Ghazali terminó de hablar de la, ¿cómo se llama esto? De la paciencia, y ha comenzado la segunda parte con el agradecimiento. El agradecimiento es una de las grandes virtudes, es una de las virtudes superiores en el camino espiritual. Pero como dijo al principio, que la fe tiene dos mitades, una mitad es la paciencia y la otra mitad es el agradecimiento, entonces las coloca juntos en un capítulo, porque de lo contrario, el agradecimiento tendría que ir, digamos, con los niveles superiores, las estaciones superiores, como ser la complacencia, la satisfacción con Allah, la confianza, la unidad, el amor, etc. Bueno, ya introdujo algunas cosas que tienen que ver con el Corán y ahora está viendo algunos hadices. Dice, el que come agradecido está en la categoría del ayunante paciente. O sea que, bueno, está asimilando de alguna manera la paciencia que requiere el ayuno con el agradecimiento de la comida. Esto es una cosa práctica, ¿no? Todos saben que empezamos a comer diciendo Bismillah y como mínimo terminamos diciendo Alhamdulillah. Alhamdulillah, aparte de la alabanza sea con Allah, significa gracias a Dios. Y por eso se dice en toda circunstancia como fórmula de agradecimiento. Y dijo también, el día de la resurrección se pregonará que se paren los alabadores. Y dice Hammadun. Hammadun quiere decir aquellos que están constantemente alabando a su Señor, ¿no? Se parará entonces un grupo y se les dará un estandarte con el cual entrarán en el paraíso. Preguntaron, ¿y quiénes son esos alabadores? Y él dijo, son los que agradecen a Allah en toda circunstancia. Por eso, esto tiene que ver con una frase que se dice que es Alhamdulillah ala kulli hal. Alabado sea Allah o gracias a Dios, ¿no? En toda circunstancia y en todo estado. Es decir, es fácil y no tan fácil, ¿no? Porque uno se olvida. Es más fácil agradecer el bien cuando las cosas andan bien y todo anda sobre carriles. Más difícil es agradecer las dificultades, ¿no? Que generalmente las dificultades merecen más ser agradecidas que los momentos de facilidad, por lo que dice el Corán. En verdad, en la dificultad está la facilidad. O sea, avanzamos más en la dificultad que en la facilidad. La facilidad tiende más a que aflojemos en el esfuerzo y demás. La facilidad tiende al olvido. Por eso los que agradecen a Allah en toda circunstancia, los que dicen Alhamdulillah ala kul hal, esos son los Hammad, y se promete en este hadiz que tendrán una bandera especial, un estandarte, y serán conducidos al jardín. Cuando se reveló la advertencia sobre acumular riquezas, Omar le preguntó al profeta, ¿no? ¿Qué riqueza conseguimos entonces? La ley es una ley que la puse acá, es así. La ley que dice, a los que atesoran el oro y la plata y no lo gastan por la causa de Allah, anúnciales un castigo doloroso. Bastante fuerte lo que dice esta ley, ¿no? Los que atesoran y no gastan de eso, fisabilillah, digamos, anúnciales un castigo doloroso, bastante fuerte. Entonces Omar le preguntó, ¿y qué riqueza tenemos que entonces que conseguir? ¿Cuál es el rizq? Es decir, ¿cuál es la provisión de este mundo que tenemos que llevarnos?
Y él contestó: conseguid una lengua que recuerde a Allah, un corazón agradecido, un cuerpo paciente y una esposa creyente. Es decir, contentaos con esas cosas de este mundo, porque una esposa creyente es una compañía con la cual se facilita el recuerdo de Allah, el agradecimiento y la paciencia. Por eso decía el profeta, alayhi salatu wassalam, creo que alguna vez lo mencioné, ¿no? No es lo que uno suele hacer, ¿no? Dice que se elige a las mujeres por tres cosas: por su belleza, por su linaje o por su fe. Y él dijo: elegidlas por su fe, o sea, por su din. Lo más común es que uno elija en principio por la belleza, ¿no? Que es lo que entra por los ojos y lo primero que atrae. En cuanto al linaje, en esa época el linaje significaba la riqueza, la nobleza de la familia o la importancia social, ¿sí? Que es otro elemento que nos atrae. En última instancia, si es que nos fijamos, está el tema del din. Pero realmente es muy importante porque, como dice el hadiz también, el matrimonio es la mitad de la fe, ¿sí? Y creo que añadía el profeta, alayhi salatu wassalam, cuidaos en la mitad restante. O sea, si uno tiene un buen matrimonio, eso le ayuda en su vida espiritual. ¿Buen matrimonio qué significa? Una pareja que lo acompañe a uno, digamos, y que le haga las cosas fáciles, que no vaya en contra de su din o de su fe, que no lo cuestione, a menos que no lo cuestione. Y si lo apoya y está en lo mismo, muchísimo mejor. Ibn Masud decía: la gratitud es la mitad de la fe. Se narra que Atá contó: visité a Aisha y le dije: cuéntame lo más extraordinario que hayas visto del mensajero de Allah. ¿Qué cosa no era extraordinaria en él?, dijo. Vino una noche y se metió conmigo en el lecho hasta que su piel tocó la mía, y luego me dijo: hija de Abu Bakr, ¿me permites que adore a mi Señor? Le respondí: quisiera que te quedaras a mi lado, pero haz lo que desees. Entonces se levantó y, tomando un odre, hizo la ablución sin derramar mucha agua. Luego comenzó a rezar y se puso a llorar copiosamente, tanto parado como inclinado y prosternado, al punto que las lágrimas fluían sobre su pecho, y así siguió hasta que llegó Bilal para la oración del alba. Le dije: ¿por qué lloras, siendo que Allah te ha perdonado tus faltas pasadas y futuras? Y contestó: ¿y no voy a ser un siervo agradecido? ¿Cómo no serlo si Allah Ta'ala ha revelado: por cierto que en la creación de los cielos y de la tierra, y en la alternancia de la noche y el día, hay signos y señales para los dotados de entendimiento, los que recuerdan a Allah parados, sentados y sobre sus costados? Bueno, este es un hermoso hadiz conocido que tiene distintas redacciones, ¿no? Y que se refiere de alguna manera a esa oración del tahajjud, la oración del tahajjud que se hace antes del alba, ¿no? El profeta tenía su habitación que daba a la mezquita, ¿no? Y venía Bilal temprano para hacerla, o sea que al profeta alayhi salatu wassalam, el muezzin le hacía el adán ahí nomás en la puerta de sus habitaciones. Y lo que le pregunta, que varias veces le preguntan esto al profeta, ¿no? Por sus devociones y demás. Por ejemplo, se le preguntan cuando él dijo que yo pido perdón a Allah 70 veces por día o 100 veces por día. Que si, ¿por qué pedís perdón a Allah si Él te ha perdonado todas tus faltas? Como dice el Corán, ¿sí? Al principio de la Sura 48. Te hemos dado una apertura o una victoria extraordinaria para que Allah te perdone lo que ha pasado, lo que ya ha pasado de tus faltas y lo que vendrá.
O sea que el profeta tenía todo ya perdonado, lo que pasó y lo que pudiera venir. Eso es lo que está diciendo el Corán. Y entonces, ¿para qué el istighfar? ¿Sí? ¿Para qué el pedido de perdón? ¿O para qué todas esas devociones? Entonces, en el caso del profeta, lo que está diciendo, que eso era por agradecimiento, en realidad. Esas lágrimas y esas devociones suyas eran por el agradecimiento que sentía por lo que había recibido de su Señor. Sonó el azán del Isha. Bueno, es decir, quienes están dotados de verdadero entendimiento recuerdan a Allah parados, sentados o acostados, reflexionando en las maravillas de los cielos y de la tierra, y lloran agradecidos por el grado que han obtenido de alegría y no por temor. Como en eso que se cuenta que cierta vez uno de los profetas pasó junto a una piedra pequeña de la cual manaba mucha agua y se sorprendió mucho. Entonces Allah le concedió el don del habla y contó: desde que escuché su dicho, temed un fuego cuyo combustible son la gente y las piedras, estoy llorando por temor a eso. Entonces el profeta le pidió a Allah que la salvara del infierno, y así lo hizo. Pasado un tiempo volvió a pasar por allí y vio que todavía seguía manando agua de la piedra y le preguntó: ¿y ahora por qué lloras? Y ella contestó: aquel era un llanto por temor, este es de agradecimiento y alegría. Esto es una alegoría sobre el corazón humano, que es como una piedra o más duro aún, y que solo se ablanda llorando, sea por temor o por alegría. Bueno, es bueno llorar de vez en cuando, ¿no? Hay un refrán árabe que dice: no hay ningún bien en alguien que no llora, ¿sí? Porque, ¿qué quiere decir eso? Que tiene el corazón muy duro. Y, digamos, se sabe que el agua horada las piedras. El llanto, sea por arrepentimiento, sea por temor, ¿sí? Va como, de alguna manera, quebrando la condición del corazón. Al que no se le asoman de vez en cuando alguna lágrima con algo que lee el Corán o con algo que le pasa, o viendo alguna cuestión extraordinaria, está como muy endurecido, ¿no? Hay que prestar atención a ese estado interior. Puede venir ese sentimiento que nos humedece los ojos, que el profeta alayhi salatu wasalam lo tenía con la oración, ¿no? Una de las cosas dice: me fue hecho amable de vuestro mundo las mujeres, los perfumes y la humedad de los ojos, el frescor, dice, de los ojos en la oración. Y ese frescor de los ojos en la oración es el frescor del agradecimiento. Bueno, ahora empieza a hablar de la realidad del agradecimiento. Como hace siempre, trata de profundizar el Imam al-Ghazali el verdadero significado que tiene cada una de estas virtudes. Y muchas veces estas virtudes tienen diversos grados, a cuál más profundo. Hay como distintos tipos de paciencia, de agradecimiento, de confianza en Allah, de satisfacción, etcétera, etcétera. Debes saber que el agradecimiento es una de las estaciones de los salikun. La palabra estaciones en el lenguaje del sufismo indican los logros espirituales en los cuales uno se ha afirmado, y los que recorren ese camino, los viajeros espirituales, se los llama salikun en plural. Y el viaje que realizan se llama suluk. Todo esto es terminología del sufismo. Todas las estaciones tienen tres fundamentos: conocimiento, estado y acción. El conocimiento es la base de la cual surge el estado, y de este último surge la acción. En este caso, el conocimiento es reconocer las bendiciones del benefactor. El estado que ello provoca es la alegría que producen esas bendiciones.
y la acción es implementar aquello que desea el benefactor y su amado, el profeta. Esa acción debe involucrar y estar conectada con el corazón, la lengua y el cuerpo. En tanto todo esto no esté claro, no se comprenderá la verdadera realidad del agradecimiento. Esto es una cuestión, esta división que hace de todas las estaciones espirituales, es una característica de esta parte de la obra. Primero yo tengo que conocer. En el caso del agradecimiento, tengo que darme cuenta de que soy beneficiario de cosas que no merezco, que normalmente considero que todo eso es natural. ¿Eh? Es natural que me sienta bien, que pueda andar, ¿sí? Que tenga un bocado para llevarme a la boca, que tenga una buena familia o buenos hijos, que tenga un buen trabajo, que no esté en este mundo oprimido o carenciado, ¿no? Todas esas cosas que consideramos como comunes y que apenas nos faltan un cachito de alguna de ellas, entramos en desesperación, ¿sí? Un poco de dolor de muelas, ¿sí? O un pie que se tuerce, o qué sé yo, o una contrariedad en algo que queremos conseguir. Todo eso enseguida nos sacude y nos dice, ¡ay, qué mala suerte! ¿Sí? Y todo el resto de las cosas no las percibimos como beneficios, ¿no? Entonces, la primera cuestión es conocer, o sea, reflexionar y decir, bueno, a ver, yo tengo todo esto, ¿merezco todo esto? No lo merezco, ¿sí? O sea, se me está dando todo esto. Entonces, a partir de allí, ese reconocimiento debe llevar naturalmente a un estado, ¿sí? ¿Cuál es el estado de reconocer que uno está siendo beneficiado? Uno tiene que empezar a alegrarse de eso, ¿no? Y bueno, lo que viene como condición siguiente a esa cuestión, y bueno, estoy alegre, se me está dando todo lo que necesito, se me está dando todo lo bueno. ¿Qué hago con eso? ¿Sí? ¿Cómo retribuyo eso de alguna manera? Y esos son los tres, eso se puede aplicar a cada una de las estaciones espirituales, en esa sucesión, ¿no? Ilm, Hal y Amal, es decir, conocimiento, estado interior y acto. Las tres cosas tienen que ir juntas, de alguna manera, y son como una especie de sucesión, ¿sí? Que yo simplemente conozca, si eso no cambia mi estado espiritual, no sirve para nada. Si tengo el estado, pero no lo traduce en acción, tampoco sirve para nada. Las tres cosas tienen que estar juntas. En cuanto al primer fundamento del agradecimiento, el conocimiento, es que reconozcas que toda merced que posees proviene de Allah, honrado y exaltado sea, y que Él no tiene asociados en ello. En tanto sigas viendo otras causas y consideres que son el origen de las mercedes que recibes, tu conocimiento del agradecimiento es imperfecto. Análogamente, si recibes un manto de honor de un rey y te enteras que te ha llegado merced al favor de un visir, tu agradecimiento al soberano no es puro. Algo es para ese visir. Tu alegría no vendrá toda del rey, algo de ella vendrá del visir. Es decir, ¿qué está diciendo? Hay un shirk, hay una asociación, ¿no?, que tiene que ver con el tema del agradecimiento y de saber de dónde viene lo que tenemos, ¿no? Por ahí yo identifico, no, bueno, a ver, yo, digamos, no paso carencia porque trabajo mucho, y recibo un ingreso, ¿sí?, y con eso me manejo, ¿sí? O tengo una buena familia porque soy bueno, digamos, y porque eduqué bien a mis hijos o cosas por el estilo. Y no darme cuenta en realidad de que hay una causa por encima de todas las causas. Estoy ilusionado o, digamos así, embobado con lo que se llaman las causas secundarias. Veo las causas secundarias y no veo la causa primera de todo. Hay que rastrear esas causas y ver, digamos, que en realidad hay una causa única para todo.
Eso es perfeccionar el tauhid. Viendo que hay una causa única para todo lo que me pasa, yo llego a cierto nivel de comprensión del tauhid. Y aplicado a las mercedes que recibo, eso me lleva naturalmente al agradecimiento. Si en cambio ves que ese manto de honor te llega con el sello del rey, con su firma y en el papel que utiliza para emitir sus órdenes, eso no llevaría a una disminución de tu agradecimiento hacia él, porque sabes que el cálamo, el papel y el sello son simples medios que no tienen poder sobre nada. Incluso, aunque te lo enviara el tesorero real, esto no implicaría un menoscabo de tu gratitud, porque sabes que no ha tomado parte en ello, que simplemente se lo utilizó para la entrega, que es un medio al igual que el papel. De la misma forma, si percibes que las bendiciones en la tierra provienen de la lluvia, o concibes a la lluvia como un mero producto de las nubes, o si consideras que la salvación de un barco se debió solamente a un viento sostenido que lo empujó a una costa segura, en esos casos tu gratitud no es perfecta. Pero cuando comprendes que las nubes, la lluvia, el viento, el sol, la luna, las estrellas y todo lo que existe está en el puño del poder de Allah, totalmente sometido a él, como la pluma está sometida a la mano de quien escribe, porque por sí sola no tiene ningún poder ni arbitrio, este conocimiento no provocará entonces ninguna disminución en el agradecimiento que le debes a tu Señor. Bueno, esto es lo que decía, ¿no? Percibir esa secuencia de causas y remontarse a la causa, primera. Si te llega una bendición con algo que te da un ser humano y tú piensas que eso proviene de él, eso es ignorancia y un velo en la estación espiritual del agradecimiento. Debes saber que si él te lo ha dado es porque Allah Ta'ala le ha enviado un impulso o un agente para estimularlo a decidir eso, y que no importa cuánto hubiera querido oponerse a ese impulso, habría sido incapaz de hacerlo. Si hubiera podido, no te habría dado ni un grano por sí mismo, pero ese impulso se manifestó en él con un pensamiento que brotó en su corazón, recordándole: tu bienestar en la fe y en este mundo reside en que le des eso a él, para que así, ansioso de obtener sus propios objetivos en este mundo y en el otro, te dé eso que Allah dispuso que te diera. En realidad, te lo está dando por sí mismo, como un medio mediante el cual alcanzar sus fines, pero ha sido el Altísimo quien te lo dio, suscitando ese impulso en él. Y Allah Ta'ala no tiene ningún deseo a cambio de eso. Es decir, Allah Ta'ala da sin segundas intenciones. Las criaturas dan por lo general, salvo escasísimos casos, con alguna segunda intención. Y esto es lo que uno tiene que comprender. Esto no significa que uno no tenga que agradecerle a las criaturas, ¿no? Eso es muy importante, porque dijo el profeta alayhi salatu salam, que no agradece a la gente, no agradece a Allah. Pero cuando uno agradece a las criaturas, tiene que tener en mente a Allah, porque en realidad ellos son los medios a través de los cuales Allah me hace llegar las cosas. Pero se merecen también, digamos, que le expresemos nuestro agradecimiento. Por ende, cuando realmente reconoces que toda la gente es como el tesorero del rey, y que el tesorero es como la pluma que escribe las ordenanzas reales, que nadie tiene poder para nada excepto para lo que se le ordena hacer, entonces sí eres capaz de agradecer verdaderamente las mercedes del Altísimo. Y más aún, en ese mismo conocimiento en sí mismo está la esencia de la gratitud. Este es el sentido, fíjense, ¿no? Cuando uno realmente reconoce eso, conoce que todo viene de Allah, eso ya es propiamente la esencia de la gratitud. Muy importante lo que está diciendo. Este es el sentido de lo que se narra de Musa, alayhi salam, quien dijo en un diálogo íntimo con su Señor: oh Allah, creaste a Adán con tu mano e hiciste lo que hiciste para ennoblecerlo y beneficiarlo.
¿cómo fue que te agradeció? Y él le respondió, supo que todo eso venía de mí, y ese conocimiento suyo fue un agradecimiento. O sea que sabía Adán que todo venía de su Señor, y ese saber, ese conocimiento, era ya en él agradecimiento. Debes saber que los niveles en los conocimientos de la fe son varios. El primero es la santificación, y es que sepas que Allah, honrado y exaltado sea, está exento de los atributos de las cosas creadas y de todo lo que puedas pensar o imaginar. La expresión para esto es Subhanallah. La santificación de Allah. Es un principio de nuestra fe que Allah no, Allah tiene, los atributos de Allah son excelsos y absolutos y solamente se aplican a Él. Cuando digo que Allah es generoso, no lo digo en el sentido de la generosidad de las criaturas. Él posee una generosidad incomparable respecto de la que tienen las criaturas. Una generosidad absoluta es la de Allah. La de las criaturas siempre está de alguna manera mancillada por su condición de criatura, por su condición finita. En Allah los atributos son perfectos. Cuando decimos que Allah es Hayy, viviente, queremos decir que Él posee la vida en un sentido absoluto. Por eso a veces se agrega, wa huwa hayyun la yamut. Él es un viviente que no muere. O sea, la vida en Él es plena, absoluta y autosubsistente, etcétera, con cada uno de sus atributos. La imaginación no puede captar ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces, cuando decimos Allah es generoso, lo entendemos en la medida de nuestra capacidad. Igual, reflexionando sobre eso, podemos llegar a elevarnos en la comprensión de cada uno de los atributos. A ver. Esto, subhanallah, por lo que dice el Corán, ¿no? Subhanallah amma yushrikun. Glorificado sea Allah por encima de cuanto le asocian. Bueno, el segundo es que sepas que Él es uno en sí mismo, que no tiene asociados en su unidad y singularidad. La expresión para esto es La ilaha illallah. El tercero es que sepas que todo lo que existe, sin excepción, proviene de Él y es una merced suya. La expresión para esto es Alhamdulillah. Este último está más allá de los otros dos niveles porque están contenidos en Él. A esto alude el dicho del mensajero de Allah. Quien dice Subhanallah tiene 10 buenas acciones. Quien dice La ilaha illallah tiene 20 buenas acciones. Y quien dice Alhamdulillah tiene 30 buenas acciones. Estas frases, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Wallahu Akbar, ¿sí? A la que se agrega también wa la hawla wa la quwwata illa billah, o sea, glorificado sea Allah, no hay divino sino Allah, gracias Allah, ¿sí? Allah es el más grande y no hay poder ni fuerza sino en Allah, son lo que se llaman al-baqiyat as-salihat, las buenas obras perdurables. Hay muchos hadices sobre la importancia de estas expresiones, por lo que implican cuando se dicen con conciencia, se reflexiona sobre ellas y se entiende lo que realmente significan. Son los dhikr común, ¿no? Porque, por ejemplo, Subhanallah, Alhamdulillah y Allahu Akbar lo hacemos cada uno de ellos 33 veces luego de cada una de las, al final de cada una de las 5 oraciones obligatorias como mínimo, ¿sí? Además, La ilaha illallah
es, como dijo el profeta, el mejor de los dhikr. Afdalu dhikr la ilaha illallah. El más noble, el mejor de los dhikr es la frase la ilaha illallah, porque ella digamos, sintetiza la realidad del tauhid. Entonces, todas estas que son para nosotros a veces simplemente palabras que decimos, hay que reflexionar sobre ellas y lo que significan. La reflexión hace que la palabra, digamos, adquiera un sentido, cree en nosotros una marifa, un conocimiento, ese conocimiento lleve a un estado y ese estado se traduzca después en acciones. Hay muchos dichos del Nabí alayhi salatu wasalam sobre esta frase, ¿no? Hay uno que dice, hay 4 frases que son estas que está mencionado acá, sino en el hadith que dije recién, que son livianas en la lengua, o sea, la lengua las puede decir con facilidad, pero son pesadas en la balanza el día del juicio. Es decir, estas repeticiones que hacemos de estas frases tendrán el valor de buenas acciones y serán colocadas en la balanza. Es decir, ¿qué significa que será colocada en la balanza, no? Uno se imagina que viene por un lado todo lo que hicimos de mal, más todo lo bueno, y se mete todo junto y ahí se pesa y cómo resulta. En realidad, véanlo de una manera más dinámica, ¿no? En virtud del hadith que dice, si haces algo malo, hace algo bueno para que lo borre. O sea, si haces algo malo, ¿qué sería hacer algo bueno inmediatamente? Alguna cosa buena y también recordar a Allah, pedir perdón, arrepentirse, todo ese tipo de cosas. Todo eso es como que va equilibrando nuestro ser interior e impide que nuestra balanza en cada instante se incline demasiado en un sentido. Y ese es, de alguna forma, lo que significan estos hadices sobre que se pesarán en la balanza todas estas frases que pronunciamos o que repetimos. Esas buenas acciones no son los movimientos de la lengua pronunciando esas frases, sino los conocimientos que aparecen en el corazón y son expresados por esas palabras. Este es el significado del conocimiento como fundamento del agradecimiento. En cuanto al estado de agradecimiento, es esa alegría que aparece en el corazón por ese conocimiento, dado que cualquiera que recibe una bendición de alguien se regocija por eso. Empero, esa alegría puede tener 3 grados que deben distinguirse para determinar su sinceridad y perfección. Si, por ejemplo, un rey quiere salir de viaje y le regala uno de sus caballos a un sirviente, este puede sentirse feliz. Primero, porque estaba necesitando un caballo y lo ha conseguido. Esto no es gratitud hacia el rey, sino al bien recibido. El sirviente estaría igual de feliz si hubiera encontrado ese caballo abandonado en la planicie. Segundo, porque reconoce el regalo como una especial atención del rey para con él y abriga la esperanza de otros presentes. Esta alegría, si bien está relacionada con el benefactor, no es por él en sí mismo, sino por la expectativa de más favores. Esto puede considerarse gratitud, pero es deficiente. Tercero, porque montar a caballo le permite ir junto al rey, atendiéndolo y observándolo, pues no desea más que eso. Esta es la alegría por el rey, y no por lo que dio o pueda dar, y es la perfección del agradecimiento. ¿Está? Bueno, llevemos esto a algún caso concreto. Digamos que tengo suerte en la vida en determinadas cosas, tengo un buen pasar, para decirlo de alguna manera. Entonces estoy contento por el buen pasar. Primera, digamos, mi alegría es por eso, ¿sí? Contento porque me van bien las cosas. La otra cuestión es que considere que, bueno, que eso viene de Allah, y estoy contento que venga de Allah porque quiere decir, bueno, Allah me quiere y me va a dar más cosas. ¿Está? Y la otra es realmente pensar que con eso, digamos, con ese buen pasar, Allah me está permitiendo adorarlo mejor, ¿no? Entonces estoy agradeciendo por lo que eso me acerca a Él, ¿no? Y no por eso que tengo, ni porque me pueda dar más. ¿Se entiende la cuestión?
Y esto es muy importante, ¿no? Porque es fácil ser agradecido cuando uno le van bien las cosas. Más difícil es ser agradecido en toda circunstancia, ¿no? Eso que decía al principio, los que agradecen con frecuencia, los que agradecen a Allah en toda circunstancia, los que son capaces de realizar el concepto de Alhamdulillah ala kulli hal, gracias a Dios en toda circunstancia, porque en realidad Allah subhanahu wa ta'ala solo quiere lo mejor para su criatura. No entiendo eso. No lo entiendo cuando las cosas me van mal o me sale torcido a lo que yo quiero. Antepongo mi voluntad y mi deseo a lo que quiere Allah. Creo que sé lo que me conviene y en realidad no sé lo que me conviene. Entonces, alhamdulillah ala kul hal, alabado sea Allah en toda circunstancia, piensen en esa cuestión. Ese es el grado más elevado de agradecimiento, porque es el agradecimiento por amor a Allah, de alguna manera, y no por el bien en sí mismo. Bueno, en el mismo sentido, si alguien que ha recibido una merced de Allah se alegra por eso que recibió y no por el benefactor, eso no es agradecimiento. Si se pone contento con el benefactor, pero porque esa merced es una señal de su satisfacción y providencia, eso es agradecimiento, aunque deficiente. Y si esa alegría es porque la merced recibida le permite dedicarse con más ahínco a los actos de devoción y estudio, procurando su proximidad y su presencia, ese sería un agradecimiento perfecto. La señal de la autenticidad de esa alegría es entristecerse ante cualquier beneficio mundano que lo aparte del servicio y la devoción a él. Y en vez de eso, que considere la pérdida de ese beneficio que lo distrae como una bendición y la agradezca. Más aún, que no se alegre con nada que no lo ayude en el camino de la fe. Está claro, ¿no? O sea, vamos a suponer de que me va bien y yo dedico ese tiempo para, digamos, adorar a Allah. Eso estaría muy bien. Pero, ¿cómo estoy seguro de que eso es verdadero agradecimiento? Si de repente las cosas me empiezan a ir todavía mejor y eso me distrae, no desear que me vayan tan bien las cosas, ¿sí? O sea, porque realmente más vale perder esas cosas y no perder el tiempo que le estoy dedicando a lo que importa, que es a cultivar mi corazón. En realidad, se ejemplifica mucho el trabajo espiritual con un huerto que uno está trabajando, ¿no? La mayor parte del tiempo estamos trabajando para la cosecha de este mundo y no para la cosecha del otro. Esa es la cuestión. Estamos pensando en la cosecha inmediata, eso es la cosecha baja, eso es lo que quiere decir dunya, y no en la cosecha que viene después. O como decía el Ghazali la vez pasada, creo que lo leíamos acá, preferimos los 10 mangos en efectivo del dunya y no el $1.000.000 del más allá. Para expresarlo en términos que todos podemos entender, ¿sí? Estamos, como dice el Corán, en muchas oportunidades, estamos vendiendo la fe y nuestro destino espiritual por un thaman qalil, dice el Corán, por un precio exiguo, por una bagatela, ¿sí? Es una manera sobre todo para un pueblo como el de los árabes, que eran muy comerciantes, expresarle las cosas de esa manera era muy claro para ellos. Bueno, alhamdulillah. Reflexionen en todo esto, sobre todo en lo que dice sobre los distintos grados que tiene el tema del agradecimiento, ¿sí? Piensen, cuando agradecen, primero agradezcan y después piensen qué están agradeciendo realmente. Esto es una cuestión de observar profundamente. El Islam no es la religión del futuro, el Islam es la religión eterna, es el din de la fitra,
del ser humano, es el din de los profetas anteriores a Muhammad, que dicen en el Corán: somos musulmanes. No hay dos din, ¿sí? Hay un solo din, que es el din de la fitra, que todos han seguido, aunque después sus disposiciones puedan variar, y es el din que se adapta naturalmente a la naturaleza humana. El profeta Muhammad está claramente definido en el Corán, ¿no? De muchas maneras, inclusive delimitando bien su función. No me animo a definir al profeta, ¿no? Lo han hecho los poetas, lo han hecho los auliyá. Yo creo que la esencia del Nabi alayhi salatu wasalam es que él es la primera luz manifestada por Allah. Es en realidad el alfa y el omega. En realidad todo lo que está por debajo de él es una expresión de su realidad. Por eso cuando le dijo el profeta a Jabir ibn al-Alladi, antes de que fuera creado Adán, ya existía la luz de tu profeta. Y ese es un secreto importante si uno lo medita, ¿no? En realidad, como que toda la creación, todo lo que existe, de alguna manera, está justificado por su existencia. Es simplemente el peso de la fe y el peso de la certidumbre que se ha ido sumando con los años y que me ha ido dando pruebas. Entonces eso sí es lo que me permite ver la enfermedad como una contingencia más de este mundo, digamos, que todos padecen y yo no la estoy pasando todavía, por lo menos tan mal en ese sentido, ¿no? La experiencia de la muerte es claramente una experiencia central. Creo que es un hadith qudsi, dice Allah: nada lamento tanto como imponerle a mi siervo creyente la muerte, porque sé que la detesta. Yo creo que la partida tiene que ser tanto más serena cuanto ha sido la fuerza de la fe, ¿no? Hay una regla de oro que nos explicó varias veces Tosun Baba y que es fundamental. Cuando vayas a hacer algo, fíjate si eso que vas a hacer te beneficia solamente a vos y no beneficia a nadie más. Si es así, mejor no lo hagas. Si te beneficia a vos y beneficia también a otro, entonces sí puedes hacerlo. Y si te perjudica a vos y beneficia al otro y conseguís hacer eso, ese es el grado más elevado. Es el izar, es el altruismo, en donde uno, digamos, entrega su parte de la acción. Yo creo que esa regla de oro es clave para vivir. Si alguien la pone en práctica, realmente alcanza la felicidad. Sacrificarse por el otro, perjudicándose uno mismo, ese es claramente el grado más elevado. Walhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in.